Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Nuevo éxito de participación y respuesta del público en la segunda edición del Barcelona Subworld Fest, en dos intensas jornadas que reafirman a la ciudad condal como la capital mundial del deporte del paddle surf. En la playa de Somorrostro, en Barcelona, se decidieron las pruebas del Eurotour. Victorias para Suri Araki y María Carmen Rivera en larga distancia. Ethan Bray y Seba Sabato lo hicieron en la Technical Race. Nacho González presenta el primer capítulo de Reset, una serie que nos llevará por los lugares de olas grandes más imponentes del planeta. En su paso por Irlanda, nos relata una sesión en un Mullaghmore gigante. J'adore le monde. Ramzi at Home muestra al surfista profesional marroquí Ramzi Boukian disfrutando de las variadas joyas que atesora la extensa costa de su país. Un vídeo filmado durante este pasado invierno. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. Je dors. Innovando, güey. A ver qué tal, güey. Nathan Florence nos presenta la segunda ola en su visita a Panamá, nuevo destino en la gira mundial que le lleva por lugares nada convencionales. The Bluff es una orillera hueca, arenosa y con una fuerza brutal. Una Glock, acuerdo con tu voz, rifle de huevos, parque ilimitado, balas expansivas, ya sabes. Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando y lo debemos al Señor que está guardado. No es tan fácil andar. Con la edición de Nanaho Suzuki, Mentawai Dreams resume el viaje inolvidable de tres amigas al archipiélago indonesio de Mentawai, aprovechando un buen oleaje de primavera. Un año después de su primer viaje, la joven surfista canadiense Mathia Holling tuvo la necesidad de regresar a la costa oeste de su país. Y es que cuando visitas un lugar nuevo, apenas puedes conocer la superficie. Rincon Raga es el título del vídeo del sudafricano Mikey February, uniendo el patrón melódico que se utiliza como base en la improvisación musical clásica india mientras surfea esta mítica derecha californiana. Mark Okilupo marcó una era en el surf profesional tras lograr el título mundial en 1999. Ahora con 58 años, el australiano vuelve a disfrutar de lugares como Bells Beach o Cloudbreak en una eterna pasión por la vida. Con estas imágenes inspiradoras de una leyenda que supo reconducir su vida, nos despedimos. La próxima semana volveremos con las noticias más destacadas en el ámbito del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.